Gracias, amigas y amigos de YouTube. Como si la República Dominicana no tuviera ya suficientes amenazas con la clase política tradicional, no solo con el que está gobernando, sino con los que han estado antes, y la amenaza haitiana y esa penetración cultural programada, suave, pero permanente, sostenida, agendada, pues tenemos un nuevo problema serio que debe tomarse en cuenta, y es el avance de la fe islámica en la isla de Santo Domingo, porque hábilmente los diseñadores de esta agenda comenzaron por la República de Punta Cana, donde se está construyendo, o fue detenida la construcción por el Ministerio de Vivienda hace poco, una gran mezquita para ser utilizada como centro de adoración en el Caribe. Del otro lado, del lado oeste, pues tenemos a la República de Haití, donde según fuentes fidedignas hay más de 30 mezquitas que no son molestadas por los guerrilleros, por las bandas criminales que son ley, batuta y constitución en Haití. Yo tengo aquí 8 páginas de notas, 8 páginas de notas sobre el preocupante avance del Islam. Les confieso que no tengo nada en contra de los musulmanes, ni siquiera por mi condición de cristiano. Pero es necesario que los que nos ven en estos canales, y vamos a tener una entrevista esta semana en el canal de José Peguero, que tiene muchísimo más alcance que el mío, sobre este tema preocupante que debe ser tratado de manera consciente, sin odios, sin sectarismo religioso, sin condenar a nadie, pero sí la verdad debe ser dicha para que la gente entienda de qué se trata históricamente y al presente la fe islámica. En este marco de investigación respetuosa, la comunidad islámica es una comunidad muy respetable, la respetamos, y por eso vamos a hacer este estudio. Ya tenemos 3 minutos, así que el que se lo haya largo, que lo vea por parte. Entonces, ¿qué no? Ya hablamos del caso Haití, donde se comenzó por Haití al oeste con unas más de 30 mezquitas, y luego por la República de Punta Cana, donde ya se está construyendo y la pararon momentáneamente, eso hay que estar claro. Eso es un allante y en enero arrancan. Y eso es para tenerla como una puerta de entrada del Islam, que es Haití, la puerta de entrada del Islam. ¿Por qué el Islam lo tienen tantos países? Por ejemplo, el continente africano tiene 57 estados. Y el estado más poblado, que tiene más de 230 millones, tiene un 53.5% de la fe de musulmanes. Se trata de Nigeria, que no se debe confundir con Níger, con la que hacen frontera. Hace frontera con Chad, y hace frontera con Costa de Marfil, y hace frontera con Benín, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. ¿Qué más? Al haber una frustración con el sistema democrático, oye, como hemos pasado de una acepción religiosa como el Islam a una acepción política que es la democracia como sistema. ¿Está frustrada la población haitiana por los fallos del sistema? Sí. ¿Cuándo tuvo Haití desarrollo? Bueno,
en las etapas de la dictadura, como botón de muestra, la del doctor Papadoc, para decírselo claro. Entonces, con esa frustración, la promoción islámica se va a ese tipo de países buscando prosélitos, buscando seguidores. Vamos a analizar cosas históricas, vamos a suplir datos específicos, y por eso le venden una utopía, la utopía musulmana islámica, se la venden a esos países. Porque los países, oigan qué paradoja, y me surgió la idea ahora, no hay religión sin poder, así como no hay poder sin religiosidad. No hay una sola expedición colonial en la historia de la humanidad que no haya llevado el componente religioso a esta isla, la Hispaniola. La primera orden religiosa que llegó fue la de los dominicos, fundada en 1221, 1223, por Domingo de Guzmán, por eso se llama Santo Domingo de Guzmán, que fue beatificado por uno de los papas Gregorios. ¿Qué pasa con el Islam? Que Haití es la puerta de entrada del Islam a la República Dominicana. Temprano, no tengo ni 7 minutos, le voy a decir algo porque el país, que es un estado laico, donde hay libertad de religión, libertad de cultos, debe prohibir e impedir la entrada del Islam a la República Dominicana. ¿Por qué razón? Una razón práctica. Lo que es igual no es ventaja, decía mi madre. Ningún país islámico, aunque permitan otras religiones, como el caso de Nigeria, que tiene mucho petróleo, es el país más poblado del continente africano, produce mucho gas, pero ahí están matando a los cristianos, matando católicos, matando protestantes, que son un 10%. Hay una guerrilla que se llama Boko Haram, que tiene enemigos que son musulmanes de otra tendencia, y tiene como enemigo a los infieles. Nos vamos a basar para datos como este, dándole la cita del Corán específico. ¿Qué es el Corán? Es la Biblia de los musulmanes. El Corán es la Biblia islámica, que está dividido en suras, que son capítulos, y aleyas, que son versículos, igual que la Biblia. Entonces, en la sura 9, sura 9, que es un capítulo, aleya 6, ahí se ordena la muerte y la eliminación física de todos los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Todos los que no son musulmanes. Es decir, que el mismo sectarismo que han practicado la fe judaica, que todo el que no es judío ni siquiera es persona, es un perrillo, somos subhumanos, no nos ven como humanos, nos ven como goins, que significa gentiles. Pues ese mismo sectarismo criminal aplica la Biblia de los musulmanes en la sura 9 o capítulo 9, aleya número 6. Estamos hablando con datos. Hay otra sura, la sura 34, aleya 4, que dice: el marido podrá golpear a su mujer por el solo hecho de creer o considerar o tener el parecer de que ella está pensando serle infiel. ¿Qué les parece?
Entonces, hay un problema en la República Dominicana que ya las estadísticas demostraron que tenemos la misma tasa o el mismo indicativo, porque tasa es un evento fiscal, tasa es un impuesto. Tenemos el mismo indicador de nacimientos que hace 20 años. Ha bajado tremendamente. ¿Por qué? Porque las agendas de las feminazis insisten en que haya una ley en República Dominicana para establecer el aborto, el que la madre pueda, lo que ellas dicen dulcemente, pueda interrumpir la gestación del producto, le llaman producto a un ser humano que está en el vientre. Pero en términos claros es que la madre tenga el derecho de decidir asesinar el hijo que tiene en el vientre, que ella lo va a amar, lo va a cuidar, lo va a querer, le va a dar ternura, le va a dar el seno, aunque sea fruto de una violación. Ya. Pero insisten que haya aborto para las dominicanas, pero las haitianas no. Las haitianas no hay un solo plan de control de natalidad. No le regalan un condón a un haitiano, un DIU, un dispositivo intrauterino. No. Las haitianas pueden quedar preñadas todo lo que quieran y venir a parir aquí. Eso significa que hay una invasión del útero, del vientre, que está quebrando fuertemente el presupuesto nacional, aunque 20 intelectualoides dominicanos, donde están los 7 fatales principales rectores de las principales universidades dominicanas, enemigos de la dominicanidad, 7, pero lo firmaron 20 intelectuales. Firmaron un pacto de nación, pero no por la nación dominicana, no, para y por la nación haitiana. Búsquenlo por ahí en la red, eso está. Entonces se ha reducido la tasa o los indicadores de partos de dominicanos y dominicanas, y las haitianas siguen pariendo sin control, poblando el país de niños haitianos que se están criando en la República Dominicana. ¿Qué más? No aborto para las dominicanas, pero entrenó para las haitianas. Ese fue el mismo escenario que al principio del libro de Éxodo en la Biblia es descrito, donde dice que los egipcios y el faraón, por supuesto, se preocuparon porque las egipcias habían reducido la tasa de nacimientos y las hebreas estaban pariendo fértiles en cantidad. Y dijeron, va a llegar un momento, busquen el libro de Éxodo capítulo 1 o 2 por ahí, en el que las hebreas, los hebreos, los judíos van a ser más que nosotros. Y ya aquí está pasando eso. Antes que se me olvide, los elementos civilizatorios. No hay forma de comprender una civilización que se va a estudiar si no se estudia su religión, lo que piensan de la vida, su idea de la muerte y su idea del más allá. Y una de las formas de colonizar es precisamente la religión. Por eso el Islam, que es la religión que está creciendo más, el arco islámico está creciendo tremendamente, de tal manera que el país de mayoría musulmana, antes que se me vaya a olvidar, en el mundo no es árabe. Hay gente que cree que árabe es sinónimo de musulmán, y no es así. Vamos a hablar algunos tips sobre la fe islámica, sobre cómo está dividida, cómo no ha habido una especie de reforma protestante en el Islam, de cómo, al igual que el judaísmo,
la fe islámica no le predica a nadie que se convierta, no busca prosélitos. Los judíos no buscan a nadie que se inscriba, que participe en el judaísmo, a menos que ellos decidan de que algún multimillonario ingrese a la fe judía. Pero usted no va a ver una campaña nunca predicando en una esquina los judíos para que usted acepte la fe judaica. Ahora, la fe protestante sí, esa sí busca. Y los islámicos simplemente entran discretamente para no notarse, aunque el Islam ha acelerado mucho en los últimos 20 años, ya el alcalde de Londres es musulmán y se eligió a Zohran Mamdani en Nueva York, un hombre que es rico de cuna, aunque dio su discurso comunistoide y socialdemócrata, de las manos callosas de los obreros y los nudillos. Usted nunca ha trabajado, según dijo Trump, que él nunca ha trabajado, que es un vago. El papá y la mamá son ricos, son profesores de Columbia University en el downtown de Nueva York. O sea que ese discursillo de pobreza es un discurso porque eso es lo único que saben, lo dijo Margaret Thatcher, lo único que saben distribuir los socialistas es miseria. La madre de él, llamada Mira Nair, hizo una película en 1988, es cineasta ella, y ambos son profesores de Columbia University. Hizo que se llama Bombay Salaan. Bombay Salaan, lo pueden buscar, porque él es indio, o de Bharat, que es el nombre que se retomó para la República, para la India, para el país de la India, pero él nació en África. Oigan qué cosas, nació en Uganda, es ugandés, es indio, es rico, es inmigrante, ingresó a Estados Unidos, dicen de 7 años, otros dicen que de 15. Bueno, el fin es que gracias a Dios que no puede ser candidato presidencial. Aunque manipuló tremendamente atacando a Trump, tú debiste atacar a Eric Adams, al alcalde que tú acabas de vencer, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Hay una sustitución de poblaciones en la República Dominicana, de dominicanos por haitianos. Esa es la realidad. Y el último asalto viene con esta nueva cédula, que nos la recomienda Haití como buena, porque allá imprimieron 6 millones de cédulas. ¿Quién sabe cuántas cédulas dominicanas imprimieron? Entonces, esto forma parte de una agenda global. Hay una carta que estaba en exposición en el British Museum, en el Museo Británico. La carta es del 15 de agosto de 1870. Se la envía un señor capitán del Army de Estados Unidos llamado Albert Pike, P-Y-K-E. ¿A quién? A Giuseppe Mazzini, M-A-Z-Z-I-N-I, quien era el jefe, aunque era italiano, de la logia en Francia. Y en esa carta, que ustedes pueden accesar y verla, habla de cómo provocar que antes de tener el dominio mundial, deben provocar 3 grandes conflictos mundiales. El primero, la Primera Guerra Mundial, para eliminar la dinastía de los zares. Fíjense lo que le hicieron al zar Nicolás II, cuando el triunfo de la revolución bolchevique, que significa la mayoría, y también para liquidar el Imperio Otomano. Ambos objetivos se lograron. Segunda Guerra Mundial, exacerbar el odio contra los judíos, ¿verdad? E impedir que ninguna potencia europea se establezca y pueda querer gobernar el mundo. Tercera Guerra Mundial, que para mí que le estamos peleando hace tiempo, lo que vendría sería una cuarta, para mí que estamos en la tercera,
porque cada guerra trae su forma distinta, su forma diferente de pelearse. Y la guerra no es solamente tú me tiras, yo te tiro, me matas o yo te mato. No, ya la guerra ha cambiado, ha mutado demasiado. Y estamos en la Tercera Guerra Mundial. Lo que les voy a decir ahora es lograr fortalecer la presencia islámica global, no solo en los países del sur global, como le llaman, países en desarrollo. Fíjense que Indonesia es el principal país con presencia en población musulmana, que no queda en Arabia, no queda en Oriente Medio, queda donde es un país asiático. El objetivo de esta tercera guerra es lograr aumentar la presencia islámica en el mundo para desaparecer el cristianismo. En Nigeria están matando cristianos, pero el Papa no se entera. ¿Qué es la cristiandad? La unión, no formal, sino la identidad religiosa de la fe católica y todas las confesiones protestantes que surgieron después de la reforma de Lutero, que comienza en 1517. ¿Qué más? Eso es una agenda mundial con aplicación local. Usted verá que si permiten que haga, que yo creo que sí, esa mezquita en la República de Punta Cana, cada provincia, comenzando por la capital, tendrá por lo menos una mezquita. Ahora bien, le hablábamos ahorita de que el judaísmo no le predica a nadie para que lo siga, ni lo obliga a hacerlo. Y nunca lo harían por su sentido de superioridad, que le enseñaron a Hitler dos doctrinas, los judíos que ayudaron a crear el milagro económico que tuvo Alemania en los 12 años del Tercer Reich, desde 1933 al 45. Le enseñaron dos doctrinas a Hitler, o tres. Una, la Blitzkrieg, la guerra relámpago, concentración de recursos, personal, capabilities, capacidades, armamento, y que la guerra dure poco, aplastar rápido. Es una Blitzkrieg en alemán, una guerra relámpago. ¿Qué otra cosa le enseñaron los judíos de Hitler a él? Le enseñaron la supremacía racial. La raza judía, la raza hebrea, aunque ya ha desaparecido casi el 90% de la sangre judía original y han sido sustituidos por házaros, que son mongoles, turco-mongoles centroeuropeos del mar de Hazaria, el reconocido Mar Negro, que fueron admitidos en lo que quedaba en Jerusalén, esa población que estaba distribuida en el mundo entero. Todavía en el mundo hay 16 millones de judíos israelitas, 8 en Jerusalén, en Israel, en el país, y 8 distribuidos en el mundo entero. Y ese alcalde, retomando, Zohran Mamdani, ahí han salido fotos, que no sé si son hechas de inteligencia artificial, donde se ve reunido con rabinos y con judíos que son los dueños de Nueva York. Incluso en los años 70, Johnny Pacheco, el padre de la salsa dominicano de aquí de Santiago, de Los Pepines, poniendo a cantar a una de las mejores voces que tuvo la Fania, que es el conde Pete, el conde Rodríguez, el hombre que canta Blanca. Blanca, eso es una joya, una verdadera joya de canción. Pues ellos tiraron una salsa, se llama Shalom Malikum, que es un saludo en idioma arameo, en idioma hebreo, donde dice: la ciudad de Nueva York, lo más lindo de este mundo, aquí viven más judíos que los que tiene Israel. Se lo dejo de tarea, busquen ese tema. ¿Qué más
Tenemos sustitución de población en República Dominicana. Tenemos una agenda global para eso. Ahora vamos a dar algunos detalles sobre qué es la fe islámica. Le vamos a hablar de historia, le citamos el Corán, no estoy inventando nada, esto no contiene ningún mensaje de odio ni nada por el estilo. Si se habían fijado, el traje que luzco tiene cuatro bolsillos. Eso es lo que llaman una safari, que se usaba en el 71, 72, 73, 74. Yo me mandé a hacer 2. Como la moda es un eterno retorno de lo que ya se usó, aquí se está usando la safari, que como estaba pegado el cantante Tom Jones, que todavía está vivo y canta, de Gran Bretaña, le pusieron Tom Jones. Esto es una safari lo que yo tengo puesto, que lo copiaron lo usaban en los safaris, que es una excursión a la selva, de los ingleses cuando colonizaban el mundo, colonizaron África, colonizaron muchísimo, el 73% de la superficie terrestre. No dije del globo terrestre, dije de la superficie terrestre, porque la Tierra es redonda, pero es plana y tiene un gran domo, una tapa que no la pueden pasar ni los misiles que ha inaugurado Rusia hace poco. Entonces, ¿cómo nace el Islam? Mire, primero nace la fe judaica, cerca de 6.000 años, porque eso es mentira, de que hay cosas que tienen 65 millones, que vino un meteorito y mató a los dinosaurios. Eso es mentira, ni había dinosaurios, ni hubo meteorito. Entonces, ¿cómo un meteorito? ¿Quién anotó eso? ¿Qué periódico lo dijo? ¿En qué papel o medio de almacenamiento de datos se hizo eso? En ningún sitio. ¿Hay alguno vivo que pueda decir que es verdad? Entonces, ¿cómo un solo meteorito va a venir? Imagínense la población de dinosaurios, en caso que haya existido dinosaurios, que llegue y explote dinosaurios en Suecia, en Suiza, en Dinamarca, en Haití, en Dominicana. ¿Cómo los mató a todos, toda la población de dinosaurios que había en el mundo? Piensen eso. Lo que pasa es que la ciencia miente. La mayoría de las cosas que dice la ciencia son mentiras. Y el ensayo global que hubo en 2020 con el bicho con el cobicho, eso es una prueba de que la ciencia se burla de nosotros y que la ciencia miente. Entonces, primero nace la fe judaica hace como 6.000 años. Luego, 4.000 años después, comienza la era cristiana con el nacimiento de Jesucristo hace 2025 años, pero no fue en diciembre. Jesucristo nació correspondiente al mes de abril, que si no me equivoco es el mes de Nisan, igual que en los vehículos Nissan, en el calendario judío. Entonces de ahí se comienza a contar el tiempo ordinario, como le dicen en misa, la era después de Cristo. Entonces, en el año 622 de la era cristiana, entiéndase, 6 siglos y pico después del inicio de la gracia, porque los judíos exclusivizaron la salvación y exclusivizaron a Dios e hicieron a Yahweh, e hicieron, santo es su nombre, e hicieron una privatización y no compartieron al Dios verdadero con nadie. Ahora le voy a dejar una pregunta aquí a los expertos, a los estudiosos, a los teólogos, a los evangelistas, a los pastores, a los sacerdotes, a los investigadores en teología. Si de la caída en pecado y la expulsión del huerto del Edén a la llegada a la dispensación de la gracia, 4.000 años y pico después, era para los judíos, ¿cómo se podían salvar los no judíos, dominicanos, franceses, búlgaros, checos, italianos, españoles, haitianos,
¿Cómo se podían salvar? ¿Qué dispensación? ¿Qué medio de salvación habría para ellos? Ya que los judíos se cogieron o exclusivizaron la fe judaica para ellos solos. Nadie me la ha podido contestar, ni yo tampoco tengo la respuesta. ¿Cómo podrían salvarse los no judíos? Hasta que llegó la gracia, que se cumple lo que dijo el profeta Isaías 66, donde dice: misericordia gratuita para todos. Dice: venid, comprad sin dinero y sin precio. Vengan y compren, que hay gracia. Y es el hombre, el profeta mesiánico por excelencia, que anuncia que brotará un renuevo de la raíz de David y posará sobre él el espíritu del Señor. Y luego habla del siervo sufriente, de todos los sufrimientos que iba a pasar Jesucristo por nosotros. Entonces, ¿cómo se salvaban los no judíos si en esos años, 2000 y pico de años atrás, 6000 años atrás, ni se conocía el mundo actual? Se la dejo de tarea. Entonces, en el año 622, comienza un predicador que, por el rechazo de los judíos, no podía practicar el judaísmo. Ojo con eso. Pero ya había la dispensación del evangelio, que no llegó a Arabia porque no había posibilidades. Entonces, ¿qué le pasó a toda esa población que estaba sin Dios y sin esperanza? O que tenían muñecos como dioses que son inefectivos. Eso no tiene importancia. La idolatría es un disparate. El catolicismo acaba de decir una gran verdad este Papa León XIV. Aquí se adora a la Virgen de la Altagracia, y lo digo con todo respeto. Pero ya el Vaticano dijo que la Virgen María, que es la misma Caridad del Cobre de Cuba, es la misma Virgen de Lourdes y es la misma Virgen, la Moreneta de Yuc, que es una Virgen negra, y que es la misma Virgen Guadalupe de los mexicanos, y que es la misma Virgen de las Mercedes. Aquí tenemos dos celebraciones. 21 de enero, Virgen de la Altagracia. 24 de septiembre, la Virgen de las Mercedes, que según narran ellos mismos, pues se unió con los españoles en contra de los aborígenes, de los taínos, de los indios, que fueron aniquilados. Vamos a ver si hay justicia divina. Entonces, ¿qué dijo el Papa León XIV por escrito? Y lo que dicen los papas ex cátedra, lo que lo dicen desde la cátedra, eso es una doctrina irrefutable, porque los papas gozan de infalibilidad papal. Eso quiere decir que el papa o los papas, el papado, no se equivocan. Entonces, en el año 622 comienza Mahoma su predicación. En Jerusalén, cerca del templo, hay una mezquita que se llama la mezquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa en árabe significa la más lejana. Ahí hay una piedra donde dice que de encima de esa piedra, el profeta Mahoma, cuya predicación comenzaba: Alá es Dios y Mahoma su profeta, fue alzado al cielo. El Islam, al igual que el judaísmo y que el catolicismo y que la fe protestante, son religiones revelacionistas. Siempre se declara que hay una narrativa de una revelación del cielo dada a algún profeta específico, que es la base fundacional y la base doctrinal de las religiones, pero que son monoteístas, porque las religiones del budismo, por ejemplo, que tiene una base filosófica tremenda. Yo me leí hace 45 años un libro que recomiendo, que se llama Siddhartha, escrito por Hermann Hesse, sobre la vida de Siddhartha Buda Gautama,
que habla de revelaciones también. Esas religiones que he citado hasta ahora son comunes en cuanto al hacer el bien, en cuanto a respetar, adorar, en cuanto a la solidaridad con el hermano, en cuanto a decir no matarás, pero no matarás. El Corán dice maten, porque ya les mencioné la Sura 9, Aleya 6, que dice que hay que eliminar a los infieles. Los infieles son los no musulmanes, los que no practicamos la ley islámica, porque es una ley. La doctrina es ley. Es una nueva teocracia o un retorno de una teocracia que lo fue antes. Hay una teocracia en Oriente Medio que es el Estado de Israel, que tiene su Knesset, que es su Congreso, que tiene sus elecciones, que tiene su presidente, que tiene primer ministro, que tiene el funcionamiento de una democracia. Pero lo que manda es el Talmud. Hay dos Talmud, el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Y lo que manda es la Torá, el Pentateuco, eso es la base política. Pero en el 79 hubo un cambio tremendo cuando triunfó la revolución islámica en Irán, que no son árabes sino persas, y hablan el idioma farsi, y que son de la rama chií o chiita del Islam, que está dividido en dos nada más. La rama sunita, que es la mayoría, 87%, por ejemplo, Arabia Saudita, donde nació todo, en la península arábiga, pues es sunita por lógica. Irán, la República Islámica de Irán, es chiita, chií, porque siguen las doctrinas y dan por válida la doctrina de Ali, que fue el que se casó con una de las hijas de Mahoma. Pero los sunitas no reconocen a Ali. Y por eso ha habido guerras y muertos. El alcalde, Zohran Mamdani, es musulmán de corriente chiita, que son los más violentos. La esposa es de Siria, pero es musulmana chiita, sunita. Uno es sunita y la mujer es chiita. ¿Qué les parece? Entonces, aquí tengo una noticia. El Islam nació en la península arábica, año 622 de la era cristiana. El ministerio de Mahoma duró 10 años, del 622 al 632, ¿verdad? Y ha sido impuesto mediante la violencia. Ahí llegué al punto. Le comencé a hablar que los del judaísmo no predican seguidores. Los católicos sí atraen prosélitos a seguidores. Los protestantes sí hacen campaña, llaman a la gente, los invitan, hacen promoción para que acepten a Jesucristo. Bueno, el Islam en ninguna parte es voluntario. El Islam es que llegan, cogen poder y sustituyen las leyes locales, las leyes nacionales, por lo que se llama fatwa. Una fatwa es un decreto emitido por un mufti. Los muftíes son guardianes de la ortodoxia o sana doctrina, de la correcta aplicación del Corán. Por eso que le quiero decir antes que se me olvide, que no hay un solo musulmán o islámico que no sea fundamentalista, que no sea extremista, que no sea integrista, porque no hay forma de ser musulmán si tú no tienes apego a la letra escrita. Y Mahoma, el más antiguo de los Corán que se ha conseguido, apareció más de 200 años después de la muerte del profeta Mahoma en el año 632 de la era cristiana. O sea que Mahoma no pudo haber escrito el Corán. Ahora, como no había forma ni para grabarle la voz, ¿verdad?
los maestros de lo que llaman las madrasas, que son escuelas de formación, donde lo que en mundo católico se llama catecúmeno, en el mundo islámico se llama talibán. Un talibán es un estudioso del Corán, es un seminarista, para que se saquen esa palabra de odio que se pegó durante la tumba de las Torres Gemelas y toda esa cosa. Entonces, el Islam no te va a predicar, te lo puede proponer, porque la misma Sura 9, Aleya 6, lo dice, que le proponga las doctrinas del profeta. Cuando dicen el profeta, se refieren a Mahoma. Si la aceptan, recíbelo como un hermano más, mándale una madrasa, enséñale la doctrina, enséñalo a adorar y toda esa cosa, porque Mahoma en sus inicios adoraba con la cara puesta hacia Jerusalén. Luego él viró eso, luego de la huida o égira, donde se va de la Meca a Medina, que era la ciudad Yatrib. Esa ciudad de Yatrib le cambiaron el nombre al-Madineyah, o más bien la ciudad de Mahoma o Medina, que es el segundo lugar más sagrado. El primero es la Meca, en la península arábiga, donde nace Mahoma. De ahí va a la Meca, de la Meca a Medina, la huida a Medina, donde él se convierte en un caudillo militar y un caudillo político. Él era mantenido por una viuda llamada Hadilla, una viuda acaudalada, que le impidió trabajar para que él pueda dedicarse a la prédica, a sus meditaciones y sus cosas. Eso es Mahoma. Pero llegó un momento en que murió Hadilla y Mahoma se casa con una niña de 6 años llamada Alicia, de 6 años, y consuma el matrimonio cuando esta niña tenía 9 años. El tercer punto más sagrado del Islam está en Jerusalén. Por eso nunca habrá paz en Jerusalén, que significa Ur Shalom, o ciudad de paz. Y durante cientos, miles de años convivieron musulmanes y judíos ahí. Del muro trasero del templo a la mezquita de Al-Aqsa, y está también la mezquita del Domo de la Roca, que están en Jerusalén, no hay 2 millas. Los judíos guardan el Shabbat o sábado, que es el único día santo destinado por Dios, y dice que lo apartó, lo bendijo y lo santificó. Bueno, pues los musulmanes escogieron el viernes. El viernes, el día sagrado de los musulmanes. El sábado lo guardan algunas iglesias reformadas y los adventistas del 7º día. Los demás se casaron con Roma, que estableció el domingo, que es Sunday, el día del sol, de los adoradores del sol, de Helios. Por esa razón, la cristiandad, entiéndase, católicos y protestantes están errados porque están imitando a los dioses egipcios y adoran en Helios, en el Sunday en inglés, que significa día del sol. Se lo dejo de tarea. Entonces, hay una agenda internacional impulsada por varios estados para que aumente y siga la expansión del Islam. Recuerden que les dije que Indonesia, en Asia, es el país que tiene más musulmanes. Y China, que uno la asume como un todo, y que todos están de acuerdo ahí. Miren, en China tiene más de 15 millones de uigures en la región de Xinjiang. Y viven ahí armoniosamente, no son perseguidos, porque la mayoría de las cosas que dan la noticia son mentiras, propaganda y manipulación. Para que lo sepan. ¿Qué más?
En el Islam no hay conversiones voluntarias. O sea, me lo explico. Tú puedes ir, acercarte a alguien, a una mezquita y decir que tú quieres convertirte al Islam. Ellos te reciben, te mandan una madrasa a estudiar, tú aplicas, te pones a cumplir con todas las reglas y todas las cosas. Y una cosa atractiva que tiene el Islam, para muchos hombres que ellos la practican, una negativa es que la mujer es una cosa. Yo estaba con mi esposa hace unos años, en 23, en un parque precioso que hay alrededor del lago Tojopecaliga. Le dicen nada más Tojo. Eso queda en Kissimmee. Y hay unas áreas que las ha hecho la ciudad que tú puedes llamar y por poco pago tú puedes realizar un cumpleaños ahí, una reunión. Fuimos un día, creo que era sábado o domingo era. Y en uno de esos salones grandes, muy bonitos, estaban todos los hombres discutiendo sus cosas, jugando, bebiendo, fumando, todo. En uno que estaba para allá, estaban todas las mujeres, porque las mujeres no tienen acceso a las mezquitas. Porque al igual que la fe judía, no solo es una fe racial, sino que una fe sexista. Solo lean, creo que el capítulo 17 de Génesis, donde dice la circuncisión señal del pacto. Si tú eres judío, tú no entras al pacto de Dios con Abraham. Abraham, le cambió el nombre por Abraham, que significa, y no era judío, era iraquí, porque nació en Ur de los caldeos, del imperio caldeo asiria, que es una ciudad que queda a 24 kilómetros de Nasiriyah, una ciudad que se mencionó mucho en las noticias durante la guerra de Irak. Entonces las mujeres, aparte, con una burka, con un velo y una batola negra, usted ve en los supermercados, en los malls, en Estados Unidos y en Europa, que en una esquina tú doblas, en una góndola de un supermercado, y viene un hombre que es el marido de ella con un pantaloncito corto, unos calichos, una camisetica en pleno verano, el calor que hace en Miami, que hace en Florida entero, y andan los niños, y la mujer tiene que andar con una burka que nada más se le ve un poquito los ojos, cubierta entera de negro. Eso es disposición de la ley islámica. Quizá, me surge una idea, es posible que Mahoma no fuera tan exigente con sus doctrinas, pero pasa como con el Pentateuco, que los olds, los ancianos, en una tradición oral de generación en generación, fueron pasando las cosas y de ahí surgieron los dos Talmud para el mundo judío y surgió el Corán 200 años después de la muerte de Mahoma. Así como Moisés no pudo tener en sus manos un Pentateuco escrito, tampoco Mahoma es imposible que haya tenido algún Corán en sus manos y ver todas las suras y aleyas que le han puesto ahí. ¿Quién más? Esa mezquita que momentáneamente prohibieron su construcción, ya llevo 48 minutos, eso lo van a hacer, olvídese. Entonces, eso de impedir esa construcción de esa mezquita y meterle el pie al avance del Islam, que está sin control en Haití, pero ya viene para acá, ya comenzó a llegar. No se trata de violar la libertad de cultos. Todos los ciudadanos que emigran a un país o andan de visita deben adaptarse y cumplir las leyes nacionales de ese país. Pero el Islam desconoce las leyes nacionales. Como el Islam, ningún país musulmán permite, o sea, lo permiten, vamos a decir que sí, por el caso de Nigeria,
53.50 de musulmanes en aumento, porque están matando a los cristianos, a los católicos, y el Papa no dice nada, y a los protestantes, y no veo ningún concilio que diga nada. Pero ellos son mayoría ya. Entonces, si tú vas voluntariamente o te presentan, únete al Islam y tú aceptas. Si no lo aceptas, llegará el momento que te van a aplicar la Sura 9, donde dice que hay muerte para los infieles. Los infieles, los que no comparten la fe islámica. ¿Qué más? La guerrilla Boko Haram en Nigeria. Y mire que Nigeria está sonando. Nigeria, el principal producto de exportación es petróleo y gas. Ya Trump está preocupado por los cristianos que los están matando en Nigeria. Pero mientras tanto, si logra conseguir un régimen favorable o tumbar al que está, ese petróleo vendría para Estados Unidos. Seguimos. Dios mío. En Nigeria hay una gran huida por migración forzada a Níger, también a Costa de Marfil, a Benín, se van para allá. A Camerún también, por la guerrilla Boko Haram, que está matando gente. Esa guerrilla fue fundada en 2002 por Mohamed Yusuf en la zona noreste de Nigeria, o sea que tienen 23 años de fundada. Nigeria es un país de África occidental, la capital se llama Abuya y se habla inglés. ¿Por qué? Por la colonización del United Kingdom, del Reino Unido, colonización inglesa. El presidente se llama Bola Tinubu. Oiga, Bola Tinubu. En 2023, el PIB, porque no solo el país más poblado, sino probablemente el más rico, uno de los más ricos de África. El PIB en 2023 de Nigeria era $362,000. Es la tercera economía más grande del continente africano. 53.50 de musulmanes. Es un estado miembro de la Unión Africana y tienen 923.768 kilómetros cuadrados, es decir, casi 1 millón de kilómetros cuadrados. La población, 237 millones. 527.782 habitantes, según datos de hace 2 años, de 2023. Entonces, le dijimos ya que todos los musulmanes son fundamentalistas porque no pueden ser moderados. En las madrazas se estudia el Corán. Un talibán, ya le dijimos que es un estudioso del Corán. Un mufti es una autoridad religiosa, pero que tiene autoridad política. Por eso, a partir del triunfo de la Revolución Islámica que se establece en 1979, otra teocracia en Oriente Medio, además de la teocracia en Israel, pues los ayatolá alcanzaron el poder y están por encima. ¿Qué dice el Corán? Palabra que no puede quedar. Yihad. La yihad es la lucha que debe llevar cada musulmán para vencer la tendencia natural al pecado. Eso lo tenemos todos. Eso lo reconoce el judaísmo, por eso piden perdón en el Muro de Lamentaciones, por eso tienen el día más santo del judaísmo, que es el Yom Kippur, que este año fue el 2 de octubre. Y esa yihad o guerra santa, que es para vencer las tentaciones, el pecado y hacer la voluntad, buscar la virtud. Oiga eso, en un mundo donde una sociedad que es multígama, polígama, es decir, según el Corán, tú puedes tener 4 esposas y todas las concubinas que tú puedas mantener.
Incluso Mahoma se le presentó un problema porque había una disposición de los muhdíes de que eran hasta 4 esposas. Ya Mahoma le gustó una muchachona y quería casarse con ella. Sería la 5ª esposa. Hubo que hacer un acuerdo para permitirle al profeta que se casara. ¿Qué más? El Islam desde su fundación en el siglo VII no ha sufrido cambios o reformas, como la famosa reforma protestante, que fue realizada en el seno del catolicismo. Entonces, ellos no tuvieron eso. Ahora actualmente hay cerca de 2.000 millones de musulmanes en el mundo, ¿verdad? ¿Qué más? 13% chiitas, 87% son sunitas. ¿Qué va? ¿Qué más? La forma más precisa, creo que lo dije al principio, de estudiar una civilización es estudiando su religión, su manifestación religiosa, sus tumbas, sus cementerios. Y ahí vamos a ver su idea del mundo, la cosmogonía o cosmogonía, su idea del más allá, si creían en la reencarnación o no. En algunas tumbas antiguas se encuentran esqueletos y en el área del cuello, por ahí, de la mandíbula, pues se halla una moneda que se llama óvulo. ¿Por qué? Porque le metían una moneda en la boca al muerto, según la tradición, para que le pagara a un yolero llamado Caronte, que lo iba a llevar por el río de la muerte conchando, el río llamado Eteo, hacia el descanso en el más allá. Ya hablamos de la carta de Albert Pike, ya hablamos que hay una agenda para imponer la fe islámica y eliminar a los infieles que somos nosotros. La Sura 9, Aleya 6, ordena la eliminación de todos los infieles. Entiéndase, los que no siguen la fe islámica. Tenemos casi una hora hablando. Si usted llegó hasta aquí, le agradezco que usted me haya soportado. Tenía que tener unos lentes porque la luz que tengo en el piso me impide leer bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer la nación dominicana? Reitero, repito, recapitulo. No estamos hablando de que este es un país con tolerancia religiosa. La tolerancia religiosa, la laicidad, el Estado laico, no puede ser para todas las religiones que vengan aquí, porque el Islam, como una religión única en el mundo, elimina a aquellos, y tenemos una sentencia de muerte contra todos los que no aceptemos la fe islámica. Ya por eso, al Islam, a la fe musulmana, hay que negarle que se establezca. Si ellos quieren reunirse, aquí hace muchos años que hay un club libanés, sirio, palestino, que son islámicos, 3 países, y nunca ha habido problemas con ellos. Nunca. Si quieren seguir a Mahoma, seguir al Islam con todo respeto, háganlo en sus países, pero no vengan a meternos a punta de bayoneta y de fusil y de cuchillo y machete una ley mira, lo dije correcto, una ley, una doctrina que no es parte de nuestra tradición judeo-cristiana y que respeta, porque es lo que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Es decir, nosotros no maldecimos, no queremos matar al que no cree en el Evangelio de Jesucristo. Nosotros no lo vamos a hacer jamás. Sin embargo, el Islam, en su Corán, que es la Biblia, ahí dice que se deben eliminar de la faz de la tierra
todos los infieles, todos aquellos que no aceptan las enseñanzas de Mahoma el profeta, aunque el Corán reconoce a Abraham, menciona a Moisés, menciona a Jesucristo mejor, lo llama Isha como un gran maestro y reconoce que era el Hijo de Dios, pero no le da el carácter salvífico, ni reconoce tampoco la misión vicaria, ¿verdad?, de sacrificio, la misión sustituta de Cristo en la cruz del Calvario. Se lo dejo por aquí. Me propuse hacer una hora. Si llegó hasta aquí, le doy las gracias por la paciencia. El que no esté de acuerdo, por favor, yo no hablo esperando que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Pero el problema de las redes es que cualquier ignorante, lo digo con pena y con respeto, con todo respeto, a quien llegue las propuestas, los posteos, los posts, los contenidos que uno pone en las redes, especialmente en YouTube, bueno, pues él va a hacer su idea con su limitado conocimiento. Y el ignorante, todos los ignorantes, cuando yo entro a analizar la mente de un ignorante, no porque no esté de acuerdo conmigo, yo no creo tener la razón absoluta, yo me equivoco con muchísima frecuencia, pero trato de corregir sobre la marcha y escuchar al que me puede sacar del error. Desde que me meto a analizar la mente de un ignorante, lo que encuentro es propaganda. Una persona que está atiborrada de basura, de mentiras que le han poblado la mente en una colonización epistemológica, y entonces, como está tan lleno de basura, no hay forma de abrir la mente para escuchar la verdad, porque todo el engañado vive muy cómodo, vive muy bien en su mentira, en la mentira que precisamente lo tiene esclavizado, en la mentira que precisamente lo tiene sojuzgado. Se siente muy cómodo en la mentira que viven. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno.